Vamos a ver un ejemplo. Dice, para medir la capacidad calorífica de un material, se calienta 1 kilogramo de dicho material a una temperatura de 80 grados Celsius o centígrados y se introduce en un recipiente con agua de 1 kilogramo, ¿sí? O 1 litro a 15 grados centígrados o Celsius y se observa que la temperatura final asciende a 23 grados Celsius. Calcular la capacidad calorífica de dicho material. Bueno, antes de resolver este ejercicio debemos de colocar los datos del problema y determinar cuál es el material frío y cuál es el material caliente. En este caso nos vamos a fijar en la temperatura, ¿sí? El material desconocido tiene una mayor temperatura que el agua, ¿sí? Entonces el agua va a ser el material frío y el material desconocido va a ser el material caliente. Vamos a agrupar los datos. Entonces, del material frío, que es agua, tengo de masa 1 kilogramo. Su temperatura inicial es de 15 grados centígrados. El CP lo podemos buscar en tablas, ¿sí? Es 4186 Joule sobre kilogramo grado centígrado o una caloría sobre gramo grado centígrado. Y nos dice que la temperatura final, o sea, tanto para el material como para el agua, asciende a 23 grados centígrados. Esta entonces va a ser la temperatura de equilibrio, que va a ser la temperatura final tanto para el agua como para el material que estaba caliente, ¿sí? Entonces la temperatura de equilibrio será de 23 grados centígrados. Vamos ahora con los datos de el material caliente. ¿Cuánto tenemos de masa de material caliente? También tenemos 1 kilogramo, ¿sí? Se calienta 1 kilogramo de dicho material, entonces es 1 kilogramo de material caliente. Su temperatura inicial era de 80 grados centígrados, su CP es desconocido, su calor específico o capacidad calorífica es desconocida y su temperatura de equilibrio es de 23 grados centígrados. Bien, vamos a utilizar la ecuación que obtuvimos hace un momento, de la cual se parte que el calor frío va a ser igual a menos el calor caliente, ¿sí? Y vamos a ver qué datos del problema tenemos, ¿sí? Tenemos entonces masa del cuerpo frío, ¿sí? Es 1 kilogramo. Capacidad calorífica o calor específico del material frío, aquí está, 4186. Temperatura de equilibrio es de 23 grados. Temperatura inicial del cuerpo frío también lo tenemos, son 15 grados. Masa del cuerpo caliente también es 1 kilogramo. Temperatura de equilibrio 23 grados también lo tenemos. Y temperatura inicial caliente es 80 grados, entonces también lo tenemos. ¿Qué es lo que nos hace falta? El CP del material caliente. Entonces vamos a hacer un despeje, ¿sí? El CP caliente le estorba todo esto, el menos la masa del cuerpo caliente y esto. Todo está multiplicando, entonces todo pasa a dividir a masa del cuerpo frío por CP del cuerpo frío, paréntesis, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del cuerpo frío. Es decir, todo esto, ¿sí? Este y este están multiplicando, entonces ambos pasan a dividir, ¿sí? Entonces por eso nos queda el despeje como CP del cuerpo caliente es igual a masa del cuerpo frío por CP del cuerpo frío por temperatura de equilibrio menos temperatura inicial fría, que es esto de acá, dividido entre las tres cosas, ¿sí? Menos masa del cuerpo caliente por temperatura de equilibrio menos temperatura inicial caliente, ¿sí? Entonces vamos a sustituir los datos. Masa del cuerpo frío es 1 kilogramo. CP del cuerpo frío es 4186. Recuerda que debemos usar este porque la masa nos la están dando en kilogramos. Paréntesis, temperatura de equilibrio que es 23 menos temperatura inicial del cuerpo frío que es 15, ¿sí? Entre menos masa del cuerpo caliente que es 1 kilogramo, paréntesis, 23 que es la temperatura de equilibrio menos
80, que es la temperatura inicial caliente. Vamos a realizar esta operación. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Lo vamos a poner de la siguiente manera. Paréntesis. Vamos a primero la cuenta de arriba. 1 por 4186 por, abro otro paréntesis, 23 menos 15. Este paréntesis cierra el de acá, entonces tengo que aplicar otro para cerrar desde el principio. Nos da 33.488. La parte de arriba, 33.488. Y las unidades serán joules, ¿sí? ¿Por qué? Porque kilogramo multiplicando, kilogramo dividiendo se cancela. Estos son grados centígrados que están multiplicando, entonces aquí se cancela con el que está dividiendo, ¿sí? Y hacemos la cuenta de abajo también. Vamos a colocar menos 1, paréntesis, 23 menos 80. Y nos da un resultado de 57. Entonces esto se va a dividir entre 57 y las unidades, aquí no se puede eliminar nada, sería kilogramo por grado centígrado. Realizamos esta operación. 33.448 entre 57 y nos da un resultado de 586.80. Las unidades serían joules sobre kilogramo grado centígrado. Te das cuenta que son las mismas unidades del CP. Entonces esta va a ser la capacidad calorífica o calor específico del material caliente.